Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, aquí estamos en una nueva edición de nuestras clases por video. Este, la idea de hoy es poder continuar con el programa, obviamente, poder continuar con el apunte que estábamos trabajando y que habíamos dejado en la página 8. Hoy lo vamos a terminar, ya falta un poquito, hasta la página 10. Son temas un poco áridos, digamos, o a veces muy abstractos. Por eso me interesaba que lo podamos ver y que bueno, no dejen de hacer también sus preguntas y que les quede estas explicaciones grabadas para poder trabajarlas mejor, me parece, ¿no? Después la bibliografía de la unidad, la mayoría de ella me parece que es bastante más llevadera, este, para poder leerla. Igualmente la vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, nada, espero que estén todos bien, rindiendo seguramente más de uno en estos días. Ojalá que les vaya lo mejor posible a cada uno y que no tengan problemas de conexión y todas esas cosas, sino que puedan aprovechar la oportunidad, ¿no? De poder rendir desde sus casas o de algún lugar donde tengan internet y su computadora, ¿no? Bueno, bien, sin más preámbulos, vamos a lo nuestro, ¿no? Como les decía, bueno, estamos en la unidad 2, estamos en la parte como más filosófica, un poco de la materia, y habíamos estado viendo el tema del dinamismo cognoscitivo, ¿no? Es decir, todo el proceso que se da en el ser humano a través del cual se alcanza el conocimiento, ¿no? Eh, para eso habíamos también visto las distintas potencias que hay en el hombre, no solamente de conocimiento, sino las potencias volitivas, digamos así, o afectivas, eh, y que las vamos a ver después más adelante. Nos habíamos enfocado ahora en el tema de los sentidos y habíamos hablado del conocimiento y habíamos hablado de los sentidos, de las potencias de conocimiento sensible, bueno, un poco todo lo que ya habíamos estado viendo anteriormente. Habíamos visto, como les decía, el tema del conocimiento sensible, de los cuatro sentidos internos, y después pasamos también al tema del conocimiento intelectual, donde hablamos de la inteligencia, de su objeto común, su objeto propio, su objeto indirecto, y hablamos también de los actos de la inteligencia, del concepto, del juicio y del razonamiento, y algo sobre el tema de la abstracción y del entendimiento agente, ¿no? Que es toda una cuestión, digamos, de cómo se produce el pasaje del sentido al intelecto, ¿no? Hoy vamos a avanzar entonces un poco más en este mismo sentido y vamos a ver, a terminar, digamos, de ver los tres actos de la inteligencia, como decíamos que son el concepto, el juicio y el razonamiento. Vamos a decir algo de cada uno de ellos y finalmente vamos a hablar de la naturaleza de la inteligencia, ¿no? Para ver qué es una de naturaleza espiritual y qué quiere decir eso, ¿no? Con relación al cuerpo sobre todo. Bien, retomando un poco lo de la vez pasada, lo último que habíamos visto era esta cuestión del entendimiento agente, ¿no? Como aquella instancia, ¿no? Gracias a la cual se produce el paso del acto, el paso de la potencia al acto, tanto del entendimiento posible como de los sentidos, o mejor dicho, de la especie impresa, ¿no? Que es el producto de los sentidos, que está en potencia de ser inteligible. Y a la vez, digamos, en la otra esquina está el entendimiento posible en potencia de conocer las esencias de las cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasan estos dos polos de la potencia al acto si ninguno de los dos está en acto, ¿no? Siendo que, eh, como dice el famoso principio, nada pasa de la potencia al acto si no es por otro que está en acto. Y entonces ahí surge esta cuestión del entendimiento o el intelecto agente como el puente siempre en acto que une una cosa y la otra, ¿no? Y que lleva adelante el proceso de abstracción, ¿no? Que se trata de separar, ¿se acuerdan? Abstracción significa eso, separar, y en este caso sería separar lo singular y particular de lo universal y abstracto, ¿no? Para así generar el concepto, ¿no? Que es la representación intelectual de la esencia
de las cosas. Entonces notamos esto, ¿no? El concepto, ya arrancamos en la página 8, ahí en la mitad de la página 8. El concepto se abstrae de la experiencia sensible, ¿no? Dice el texto. Esto lo notamos sobre todo para mostrar, mostrar la oposición de esta teoría, sobre todo frente al racionalismo, ¿no? Eh, Gran parte del racionalismo tiene sus vertientes innatistas, ¿no? Es decir, dicen que en la mente hay ideas innatas, hay conceptos, hay ideas que ya están instaladas, digamos, de fábrica y que no las hemos producido nosotros, ya están en la mente, no son innatas, vienen de nacimiento. Y esto nos muestra que al afirmar nosotros que el concepto se abstrae de la experiencia sensible, queremos decir que no hay tales ideas innatas, ¿no? No hay nada que esté ya desde el nacimiento, sino que todo ha pasado antes por los sentidos y todo es producto, todo nuestro conocimiento es producto de la experiencia, ¿no? que vamos haciendo. Y por otra parte, este planteo que venimos haciendo también confronta con el empirismo, ¿no? Que dice que no podemos conocer las esencias, de hecho dice que no existen las esencias, y lo único que podemos conocer son las cualidades sensibles o los fenómenos sensibles de las cosas materiales, ¿no? Y bueno, acá nosotros lo que estamos sosteniendo es que sí podemos conocer las esencias de las cosas. Eh, Bien, entonces, el concepto, que es de vuelta, ¿no? El primer acto del entendimiento, tiene dos características, ¿no? Es abstracto y es universal. Abstracto quiere decir básicamente que es inmaterial, ¿no? Es un proceso, es el fruto de un proceso de desmaterialización. Es de esto de que decimos de la abstracción justamente, ¿no? Está separado de lo material. Y es universal porque se puede predicar o atribuir a una multitud, en principio ilimitada, de seres, ¿no? Que poseen la esencia que el concepto representa. Entonces, bueno, un concepto cualquiera, el de silla, por ejemplo, silla, todo aquel objeto, todo aquel ente que reúna las características propias, que coincida, digamos, con el concepto de silla, se le puede aplicar este concepto, ¿no? Entonces es universal y es ilimitado porque se le puede aplicar a las sillas que existieron, que existen y que existirán. No podemos calcular ese número, ¿no? No lo podemos determinar. Eh, entonces, bueno, como dice acá, se puede atribuir a un número ilimitado de seres que posean la esencia que el concepto representa, ¿no? Bien, el concepto se expresa a través de un nombre o término. Hay que diferenciar, hay una cosa es el concepto y otra cosa es la palabra con la cual mencionamos y designamos a un concepto determinado, ¿no? Esto saben que lo vemos cuando pasamos de un lenguaje a otro, ¿no? Es decir, lo que cambia, una de las cosas que cambian de un lenguaje a otro son las palabras, obviamente, ¿no? Pero no siempre así los conceptos. Y esto es lo que permite muchas veces la traducción, ¿no? El traductor lo que trata de hacer es pescar el concepto que está detrás de la palabra y tratar de encontrar en el otro lenguaje la palabra que mejor designa a ese concepto, ¿no? Entonces, si no existieran los conceptos, de alguna manera sería imposible la traducción de un lenguaje a otro, ¿no? Si solamente hubieran palabras, y nada más que palabras, como también a veces se sostiene, no parecería razonable o posible directamente el hecho tan cotidiano, tal vez para nosotros, de la traducción, ¿no? Eh, Eso es bastante llamativo, ¿no les parece? Eso, ¿no? Es decir, vieron que a veces el trabajo del traductor está ahí, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo expreso con palabras de otro lenguaje este concepto, ¿no? Que existe? Digamos que no es que está el concepto separado y simplemente la palabra es una etiqueta, ¿no? Las palabras también van moldeando de alguna manera los conceptos, y por eso a veces la traducción no es posible del todo, no es precisa. Vieron que a veces se dice, bueno, en castellano no hay una palabra que designe a tal cosa. Porque en el otro lenguaje la cultura, la costumbre, las experiencias, en fin, fueron moldeando un concepto que nosotros no lo tenemos a disposición en nuestra cultura. Pero bueno, ese es un problema que nos iríamos lejos de ahí, ¿no? Pero me parece interesante distinguir entonces que una cosa es el concepto
y otra cosa es la palabra o el nombre que se usa para designarlo, ¿no? Que es la manifestación lingüística del concepto. Bueno, decíamos antes que los conceptos tienen estas dos características de ser abstracto y universal. A su vez, todo concepto tiene dos propiedades, que son la comprensión y la extensión, ¿sí? La comprensión está dada por la cantidad de notas que incluye un concepto, ¿no? Las notas que necesariamente están relacionadas con un concepto. Por ejemplo, acá el texto da el ejemplo del concepto hombre, tiene varias notas, es sustancia, corpórea, viviente, animal y racional, ¿no? Todo eso junto, digamos, está contenido en el concepto de hombre y no puede faltar ninguna de ellas para que sea el concepto sea adecuado, ¿no? Eh, entonces, ese conjunto de notas forman la comprensión del concepto de hombre en este caso, ¿no? Por ejemplo. Y así podemos decir de cualquier cosa, ¿no? Eh, Esa es la comprensión. Y la extensión está dada por la cantidad de sujetos o de particulares a los cuales se aplica el concepto, ¿no? Acá dice es la mayor o menor amplitud de un concepto con respecto a otros conceptos menos generales y sobre todo respecto de los singulares. Pero bueno, básicamente entonces tiene que ver con todos los singulares, pero a veces, bueno, no son singulares, son conceptos de menor universalidad, que están dentro, digamos, o de los cuales se puede predicar eh, el concepto en cuestión. Esa es la extensión, ¿no? Entonces, no sé, el concepto alumnos del profesorado Concordia se puede aplicar, obviamente, solamente a todos aquellos que figuran en los registros del profesorado como alumnos, ¿no? Y no a los que están en otro instituto o en otra institución. Entonces, esa es la extensión, ¿no? Está dada por la amplitud de entes a los cuales se le puede aplicar el concepto, ¿no? Y hay una relación entre comprensión y extensión que es la de ser inversamente proporcional. Es decir, que a mayor extensión, menor comprensión. Y a mayor comprensión, menor extensión. O sea, cuando un concepto incluye muchas notas específicas, muchas notas necesarias, eso hace que sea aplicable a un número menor de individuos, ¿no? Entonces su extensión se reduce. Y al revés, cuando las notas necesarias no son tantas, eso hace que la amplitud sea mayor, ¿no? Entonces se puede aplicar a un mayor número de entes. Acá da el ejemplo del concepto de ente, que es lo que es. Fíjense, el concepto de ente está dado simplemente por eso. Es ente todo lo que es, y en cuanto tal se puede aplicar a casi todo, a todo lo que existe, ¿no? Entonces, tiene mínima comprensión porque las notas necesarias que lo componen son mínimas, simplemente es lo que es, y tiene una máxima extensión, ¿no? Es de alguna manera, tal vez después del concepto de ser, es el concepto con la mayor extensión, ¿no? Concepto de ente. Bien, eso con respecto al primer acto de conocimiento, que es el concepto, ¿no? La cuestión toda de la abstracción y lo que venimos hablando de el término, la universalidad, el ser abstracto y universal, la comprensión, la extensión, etc. Veamos ahora algo sobre el juicio, un par también de líneas sobre el tema del juicio. Dice el texto, el juicio es la segunda operación cognoscitiva, gracias a la cual es posible reunir o integrar los diversos aspectos que aisladamente ha ido percibiendo en sucesivas intelecciones el sujeto. Entonces, es como que se van dando pasitos de composición. El concepto no está, eh, como decíamos antes, el concepto en sí mismo no afirma ni niega nada de sí mismo, ¿no? Eh, no se le une una propiedad ajena a sí mismo, ¿no? Así, bueno, tiene un conjunto de notas necesarias que lo componen, pero no se afirma ni se niega nada con respecto a otras características, a otras notas, etc. En cambio, en el juicio es un acto del entendimiento por el cual ya encontramos unidas o desunidas más de dos o más conceptos, por lo menos, ¿no?
Entonces cuando uno dice, bueno, no sé, el hombre es mortal, ahí estamos uniendo dos conceptos, el concepto de mortal y el concepto de hombre, y eso forma un juicio. Entonces, mediante el juicio, lo que en la realidad está enlazado, lo que está unido en la estructura misma de las cosas, queda unido también en el intelecto, ¿no? Es como ese, por decirlo de alguna manera, el reflejo de las estructuras de la realidad se reflejan o se componen, se representan, habría que decir, eh, en nuestra mente gracias al juicio, ¿no? Así como el concepto es la representación intelectual de la esencia de las cosas, el juicio, podríamos decir, es la representación intelectual de la unión o la desunión de las esencias de las cosas en la realidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, ¿no? Bueno, obviamente que cuando se afirma, se compone y cuando se niega, se divide algo, ¿no? Es decir, la afirmación, que está dada básicamente por el verbo ser en positivo, algo es tal cosa, ¿no? Eh, está dada, compone dos conceptos, los une. Y la negación, algo no es, ¿no? Divide, ¿no? Bien, dice percibida la conveniencia, la relación de identidad que media entre dos conceptos, el entendimiento los une, ¿no? Si yo, que puede ser un conocimiento por separado o no. No sé, yo tengo el concepto de salado, ¿no? Por experiencias sensibles, y tengo el concepto de alguna comida que hasta ahora nunca probé. Y resulta que un día la pruebo y digo, esta comida es salada, ¿no? Entonces, uno de esos dos conceptos que encuentro unidos en la realidad a partir de mi experiencia con ella, ¿no? O se puede dar en conjunto, bueno, que el proceso de intelección se dé en conjunto y pueda percibir las cosas unidas, digamos, en el mismo acto de conocimiento. Pero bueno, entonces, si la percepción dice es de no identidad entre dos conceptos, la inteligencia obviamente los separa, ¿no? Bien, eso nada más sobre el juicio. Y finalmente también sobre el razonamiento, eh, es el tercer acto del entendimiento y así como decíamos que el juicio es una unión de conceptos, el razonamiento va a ser una relación, una concatenación de juicios, ¿no? Entonces, dice, es el acto de la inteligencia a través del cual ésta, por medio de lo que ya conoce, adquiere un conocimiento nuevo. Entonces, no solamente es la unión de juicios ya preestablecidos o preelaborados por la inteligencia, sino que además lo propio del razonamiento es que a partir de ese acto, la inteligencia logra un conocimiento que antes no tenía, ¿no? Eh, es básicamente lo que sucede en cualquier investigación, en cualquier discurso donde se desarrolla una serie de argumentos para llegar a conclusiones que en principio no estaban, ¿no? Entonces, a partir de dos o más proposiciones en las que la conclusión está, claro, virtualmente presente, ¿no? Es decir, como la conclusión se extrae de las proposiciones, está virtualmente presente en ellas, pero no de una manera evidente, ¿no? Sino que justamente hace falta el producto, el proceso para poder extraerla. Además, la habilidad del razonamiento muchas veces está en seleccionar los juicios que voy a relacionar este, para extraer de ellas un determinado resultado. Podríamos decir eh, que si quiero obtener 5, bueno, puedo unir 2 más 3, pero si obtengo 2 más 2 no me da 5, me da 4, me da otra conclusión. Entonces, como lo propio del razonamiento es justamente producir un nuevo conocimiento, eh, la cuestión, digamos, pasa muchas veces por qué juicios voy a unir, qué juicios voy a vincular para obtener un determinado tipo de conclusión, ¿no? Bien, bueno, en el razonamiento se expresan de una determinada manera, sobre todo en lógica, y se llaman antecedentes las premisas que ya son conocidas y consecuente la conclusión, ¿no? Que es el término del razonamiento. Y el razonamiento, así como decíamos que el concepto se expresa mediante términos, ¿no? El razonamiento se expresa a través de argumentaciones, ¿no? Esa es la forma propia del razonamiento. Y estas argumentaciones pueden ser básicamente de tres tipos. Inductivas,
que es cuando se pasa de lo particular a lo general, deductivas, que es cuando vamos de lo general a lo particular, o analógicas, que se dan la comparación de dos realidades que son en parte similares y en parte distintas, ¿no? En parte iguales y en parte distintas. Bien, eso entonces en cuanto al razonamiento. Y para terminar, para ir terminando, ya falta poco, vamos a ver algo sobre la naturaleza de la inteligencia humana, ¿no? Cuando hablamos de los sentidos, dijimos que la naturaleza de los sentidos era ser potencias orgánicas. ¿Se acuerdan? Es como un intermedio entre lo puramente material y lo puramente inmaterial, ¿no? O mejor dicho, lo espiritual. Porque lo orgánico es lo corpóreo dotado de vida, de alguna manera, ¿no? Pero la vida es un principio inmaterial. Entonces, los sentidos no son propiamente espirituales, estrictamente no son espirituales, ni son puramente materiales, no son orgánicos. Bueno, con la inteligencia damos un salto cualitativo, digamos, y pasamos a otro plano, porque la vida intelectual se introduce propiamente en el dominio espiritual, ¿no? Eh, Dice el texto, la vida sensible es inmaterial y posible gracias a la unión de materia y alma, pero no es espiritual, ¿no? La vida intelectual es de un orden distinto, trascendente a lo sensible. Entonces, todo el proceso cognoscitivo sensible eh, se da gracias a la unión de la materia y el alma y es por eso inmaterial, ¿no? Pero no llega a ser espiritual, ¿no? Lo espiritual es otra cosa. Eh, Tiene que ver, entonces, lo intelectual, dice, desde un orden distinto, trascendente, está más allá de lo sensible. Y la inteligencia humana, entonces, es una potencia espiritual. Y acá está la cuestión por ahí más difícil de entender, es subjetivamente independiente del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto que es subjetivamente independiente del cuerpo? Porque uno lo que ve es que la inteligencia necesita del cuerpo para funcionar, digamos, para realizar su acto. Y efectivamente es así, ¿no? Cuando estudiábamos el objeto propio de la inteligencia, que es la esencia de las cosas materiales, decíamos que el cuerpo es necesario para la realización de su acto, ¿no? Eh, la inteligencia, recordemos, originariamente está en potencia, ¿no? Y solamente pasa al acto de conocimiento si se le presenta un objeto, ¿no? Entonces, el ejercicio de la inteligencia también depende del cuerpo, no es que no. Eh, el cuerpo es una condición necesaria para la inteligencia. Eh, Pero esto, digamos, no implica que la inteligencia sea en sí misma dependiente del cuerpo, digamos. En su composición intrínseca, eh, subjetiva, en cuanto a su ser, la inteligencia es independiente del cuerpo, ¿no? Depende del cuerpo extrínsecamente, pero intrínsecamente considerada es independiente del cuerpo, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo podemos probar esto? A través de dos razonamientos, de dos argumentos. Por un lado hay un principio que dice que el operar sigue al ser, es decir, que las cosas actúan conforme a lo que son, conforme a su naturaleza. Y nosotros ya vimos que el objeto de la inteligencia es la esencia de los entes materiales. Por lo tanto, ese objeto es inmaterial, ¿no? Es un objeto abstracto, es inmaterial. Eh, por lo tanto, el acto que aprende, el acto que toma, digamos, que toma conocimiento de ese objeto es también igualmente inmaterial, ¿no? Y de la misma manera, entonces, debe ser la potencia que realiza ese acto que es la inteligencia, ¿no? Dice acá el texto, por el concepto, la inteligencia capta como objeto una esencia abstracta y universal. Esa esencia no es un cuerpo, ya que todo cuerpo es singular y concreto. Por lo tanto, el acto que aprende la esencia es espiritual y el principio del acto de la inteligencia lo es igualmente, ¿no? Es decir, para poder captar un objeto inmaterial se requiere de un acto espiritual y también, por lo tanto, de una potencia espiritual, ¿no? Esa es la primera
forma de ver que la inteligencia es una potencia intelectual, ¿no? No pasa así con los sentidos. Los sentidos conocen propiedades sensibles de las cosas, ¿no? Propiedades que derivan directamente de la materia. Bien, por otro lado está el hecho de la reflexión, que parece un poco más evidente, ¿no? Si la inteligencia fuera una potencia material u orgánica, no podría reflectir sobre sí mismo, no podría realizar el acto de la reflexión y conocerse a sí misma y a su acto, eh, porque las cosas materiales no se pueden superponer, ¿no? A causa de la impenetrabilidad de la materia, ¿no? No pueden coincidir en el mismo espacio dos cosas materiales. En cambio, la inteligencia sí puede pensarse a sí misma, ¿no? Fíjense que el ojo no puede verse a sí mismo sin la ayuda de un espejo, obviamente, pero el ojo no puede verse a sí mismo, un fragmento de mi piel no se puede sentir a sí mismo, etc. Los sentidos no pueden volver sobre sí mismos, ¿no? Sobre su propio acto, pero sí lo puede hacer la inteligencia. Y esto nos está diciendo que la inteligencia es capaz de reflexionar y por lo tanto también es espiritual, digamos, es inmaterial y más que inmaterial es espiritual, ¿no? Eh, bien, hasta ahí llegamos entonces con la cuestión de la naturaleza de la inteligencia humana. Y llegamos también al final de esta manera con este apunte que tiene que ver con los dinamismos cognoscitivos. Vimos entonces básicamente lo que nos faltaba sobre el tema del concepto, la cuestión de que es abstracto y universal, la comprensión, la extensión. También vimos por qué esta teoría se enfrenta al racionalismo por un lado y al empirismo por el otro. Hablamos del juicio, hablamos y también hablamos del razonamiento, ¿no? Eh, Finalmente hablamos de la naturaleza de la inteligencia humana como una potencia espiritual, ¿no? Que es intrínsecamente o en sí misma considerada independiente del cuerpo. Vamos a seguir la clase que viene con el dinamismo afectivo, ¿no? La cuestión que tiene que ver con los afectos y la voluntad. Bueno, eh, voy teniendo pocas noticias ustedes, espero que puedan ir siguiendo las clases. De todas formas, espero que les sirvan estos videos para que vaya quedando un registro y lo puedan ver, aprovechar cuando les sea necesario. Les mando un abrazo a todos, que estén bien y estamos en contacto. Cualquier cosa ya saben, no duden en escribirme. Y éxitos para los que rinden examen. Saludos y que estén bien.